esperar hasta las indicaciones que nos den las autoridades de la iglesia, ¿verdad? También. Eh, bueno, vamos a iniciar con el tema, la meditación de hoy. Vamos a darle una, por así decirlo, repasada a lo que estuvimos hablando el domingo. Como ya 3 semanas lo hemos hecho, ¿verdad? Que predicamos el domingo sobre un pasaje de la escritura y la reforzamos a mitad de semana en el culto de martes o miércoles. Entonces, pues en este momento vamos a reforzar la tercera parte de la tentación de Jesús, que es la invitación que se le hace a, menciona ahí Mateo, a adorarle al diablo, ¿verdad? El diablo le hace la sugerencia, dice ahí Mateo lo menciona como si Satanás le estuviera haciendo la sugerencia a Jesucristo, ¿verdad? De postrarse a él para que entonces le sean entregados todos los reinos de la tierra. Y y bueno, vamos al pasaje que está en Mateo capítulo 4, versículo número eh, 8 al 11. Dice: otra vez la llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, el día de ayer estaba meditando en este pasaje. Ya le había dado obviamente antes de predicar el domingo, ya habíamos hecho un análisis, ¿verdad? Un estudio de este pasaje para poder compartirlo. Pero algo que no les mencioné, que sí lo había considerado, pero eh, hasta ahora se los voy a compartir, es que tenemos que tomar en consideración varios aspectos acerca de la naturaleza de Satanás que podemos dar por entendido dada la naturaleza de Dios. O sea, sabemos varios atributos, conocemos varios atributos o reconocemos varios atributos de Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, ¿no? O sea, con la omnipresencia entendemos que Dios está en todas partes. Eh, por la omnisciencia entendemos que Dios sabe todas las cosas. Y por la omnipotencia sabemos que Dios todo lo puede, ¿verdad? Y en base al conocimiento de esos atributos de Dios, podemos entender también que el diablo no posee estos atributos. Meditaba en, en algo que muchas veces nos ponemos a pensar, en el sentido de a quiénes tienta el diablo personalmente. Mire, somos cerca de 7,000, 8,000 millones de personas en el mundo. 7,000, 8,000 personas en el mundo. Si el diablo no es omnipresente, se cargaría de mí o trataría de tentarme directamente a mí el diablo, aunque no, como ya lo hemos visto, ¿verdad? En los domingos pasados, eh, el diablo no necesariamente se presenta como un ser monstruoso o así, una figura que podamos detectar que es él, sino que es muy sutil, su ataque es sutil, engañoso y hasta atractivo. Tanto así que mencionamos el domingo que 2 Corintios dice que se viste de ángel de luz, o sea, se viste de una manera atractiva. Y el pasaje ya habla, ¿verdad? En los versículos anteriores se habla de los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores y los falsos profetas, que tienen apariencia de piedad y que también el mismo enemigo, dice, no es extraño, dice Pablo, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz.
Tenemos que entenderlo así como también las artimañas que utilizó en la persona de Jesucristo, en la vida del Señor Jesús para tentarle. Ahora hablo de que Él no es omnipresente, no está en todas partes, el diablo no está en todas partes, por lo tanto no tienta a todo el mundo. Y platicaba el día de ayer con mi esposa, por ejemplo, hablando de el dueño de una agencia de automóviles, ¿no? La marca que usted quiera. El dueño no va y, y le vende a usted, un ejemplo, el Chevrolet, le vende a usted un carro directamente, sino que de alguna manera este hay gente que se encarga de ese trabajo, ¿no? O incluso no necesita que alguien vaya a su casa a ofrecerle un automóvil para que usted vaya y compre un automóvil de X o Y marca o agencia. Hay un sistema que se llama la mercadotecnia o la publicidad que se le hace a los productos para que usted y yo los consumamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ya, ¿verdad? El trabajo del vendedor para presentarle los planes de financiamiento y etcétera. Tenemos que entender de alguna manera también que en este sentido el enemigo no viene directamente con nosotros, simples mortales, hablando en el sentido de que gente que no tiene mucha influencia sobre mucha gente, sino que sí podemos entender que el enemigo ataca a personas con influencia estratégica. Por eso sí tenemos que entender que el diablo sí directamente, sí tenemos que entender, directamente sí tentó a Jesús, pero no necesariamente lo hizo a través de presencia corporal que Jesús pudiese identificar. Como también no necesariamente tenemos que entenderlo como que le sugiere a que se postre literalmente que Jesús se postre literalmente ante el diablo, sino que todo aquello que no sea adorar a Dios se considera idolatría y por lo tanto se considera una adoración a el enemigo, ¿no? El que no es conmigo es contra mí, dice Jesús. Entonces por eso sabemos entonces que la invitación del diablo a Jesucristo de rendirle adoración a Él no es necesariamente literal, pero sí es en el sentido de que por cuanto le está haciendo la invitación a tomar los, los reinos de la tierra, saliéndose del camino del Padre, un camino que incluía el ministerio, que incluía el rechazo, que incluía la oposición y que incluía también incluso la cruz del Calvario. El diablo le estaba sugiriendo, no tienes que pasar por ese camino. De esto hablaba con los muchachos el domingo por la noche que estuvimos en la liga, de cómo en estos tiempos y siempre, pero más en estos tiempos, se nos hacen sugerencias para alcanzar las cosas sin mucho esfuerzo o para alcanzar las cosas de manera injusta, para alcanzar incluso, ¿verdad? Yo les mencionaba el ejemplo del examen. Hay dos maneras de sacarse una buena calificación en el examen. Una es estudiando y la otra es haciendo trampa. No hay otras. Llámese, hablando de la trampa, llámese acordeón, llámese que alguien le pase por ahí el examen, le filtre por ahí el examen antes de que sea la hora del examen para estudiar las preguntas y las respuestas. Es trampa. Una es hacer las cosas de manera honesta y otra es deshonesta. Y en el caso de Jesús se le estaban presentando dos caminos. El seguir el camino que le estaba presentando Satanás como un camino a la gloria sin el sufrimiento, y el camino que le estaba presentando el Padre, que era el camino de la cruz, a través de la cruz, y después de la cruz la resurrección y la gloria,
Pero todo este camino era un camino de sufrimiento, era un camino de angustia y era un camino también de oposición. Porque hasta los mismos 12 que estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo, hasta los mismos 12 llegó un momento en el cual lo abandonaron. Y entonces por eso vemos que en el caso del Señor Jesucristo es una verdadera tentación. O sea, sí luchó con esto, luchó con la sugerencia del enemigo a través de pensamientos, a través de personas, como lo vimos también en algún momento a través de Pedro, que dice le reconvenía, yo llamo parte, le reconvenía que nunca le aconteciera tal cosa cuando Jesús anuncia su muerte. Siente la opresión también de la gente. Vemos que en ocasiones el Señor Jesucristo escapaba de la multitud, o sea, sentía también la presión de gente, de multitudes que deseaban ver un Mesías libertador, y sentía también la presión incluso familiar, hermanos. Y vemos que en algún momento a Jesucristo se le acercan su madre, María, y sus hermanos naturales, y le manda, porque dicen que ellos veían que ya estaba fuera de sí, decían ellos, ya está fuera de sí, vamos, ya ni siquiera come por estar ministrando a la gente, por estar en el ministerio. Le mandan llamar, digo, llega esta mujer, llega María, llega su mamá y sus hermanos, y le dicen, Señor, allá afuera están tus hermanos y tu madre te esperan. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi padre, quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad del Padre. O sea, ahí hay una lucha, hay una presión. Jesucristo mismo, hermanos, vivió la presión familiar, vivió la presión de la sociedad, vivió la presión espiritual que tal vez usted y yo sentimos cuando queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Y de eso se trata la tentación del Señor Jesucristo. Y Jesús tuvo que tener fe en el Padre, porque Jesús es totalmente humano. Y cuando estuvo en esta tierra, antes de su muerte y resurrección, era totalmente humano. Se cansaba, tenía sed, sufría, lloraba, se angustiaba, tenía temor a la muerte también, como cualquiera de nosotros en algún momento lo tenemos. Tenía la tentación a veces también, posiblemente, ¿verdad? Él era sugerida el tomar venganza por su propia mano. Recordemos que uno de sus discípulos, ¿verdad? Cuando lo rechazaron, dice, ¿quieres que clamemos para que descienda fuego del cielo sobre ellos? Y Jesús ahí se le está sugiriendo a que ejerza, ¿verdad?, la justicia sobre su propia mano. Entonces vemos un Jesús que es presionado, hermanos. Y yo les hablaba de esto a los muchachos el sábado porque ellos van a sufrir muchas presiones, y hay una presión en la sociedad por llegar a tener más que llegar a ser, por llegar a la meta, no importando los medios. Y eso es lo que estaba viendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con esta tercera tentación, nos da a entender Mateo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús se le está sugiriendo buscar otro camino distinto al que el Padre le está mostrando. Cuando el camino del Padre es un camino a la cruz, y cuando el mismo Jesús en el mismo ministerio le decía a la gente que se le acercaba, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después de que hemos leído Mateo capítulo 4, vamos a ir ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, porque la carta a los Filipenses nos dice el camino de Jesucristo de la negación, como un camino que fue trazado por el Padre para él, que fue un camino de fe. Jesús tuvo que tener fe como ser humano, tuvo que tener fe, confiar en el Padre. Cuando está en Getsemaní, él está ante una aflicción muy fuerte, porque dice, me está pidiendo el Padre que vaya a la cruz, que muera. Tengo que confiar en el Padre porque, bueno, me ha dicho que me va a levantar de entre los muertos, pero él sigue siendo humano, hermanos. Y es una lucha. Hacer la voluntad del Señor es una lucha.
Hacer la voluntad del Señor siempre, hermanos, es una lucha espiritual muy fuerte. Y estamos en este tiempo, en la vida cristiana, estamos siendo de muchas maneras invitados a no caminar, a no seguir el camino del Señor, a no seguir la voluntad del Padre. Pero Filipenses capítulo 2, verso 5, está hablando el apóstol Pablo y nos da, hay una, nos invita a tener el Espíritu de Cristo, y ya se les he explicado antes, ¿verdad? Que cuando hablamos de Espíritu no hablamos necesariamente de un ente, sino estamos hablando de una actitud. Estamos hablando, cuando decimos que alguien tiene espíritu de chisme, no decimos que tiene el demonio del chisme, no creemos que sea así necesariamente, sino que significa que tiene una actitud de chisme, una actitud de rebeldía, espíritu de rebeldía. Estamos hablando de la actitud. Y cuando vemos ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5, que Pablo invita a los creyentes Filipos en el versículo 5, diciendo: haya pues en ustedes este mismo sentir. La palabra para sentir es la misma que se utiliza para viento y para espíritu, que es neuma. Y lo podríamos entender así: haya pues en ustedes este mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Pero para evitar confusiones, pues algunas traducciones cambiaron neuma, que muchas veces se traduce como espíritu viento, por sentir o actitud. Usted va a encontrar en diferentes traducciones el haya pues en ustedes ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud? ¿Cuál es el sentir a la cual invita el apóstol Pablo, la cual nosotros como creyentes debemos tener? En el capítulo número 2, verso 6, empieza a enumerar, a partir del versículo 6 empieza a enumerar algunas cosas. Empieza a enumerar algunos actitudes, algunos frutos que debe haber en el creyente que desea ser como Cristo. Viéndolo desde la perspectiva de la tentación del Señor Jesucristo, viéndolo desde la perspectiva de ese responder al diablo como: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No necesariamente se le está invitando a dirigir su adoración a un ídolo más. Sería muy específico. Si alguno de nosotros, ya lo he dicho antes, en algún momento, ¿verdad? Si alguno de nosotros se nos sugiriera arrodillarnos ante una imagen, no lo haríamos. Pero lo que sí nos sugiere a veces el enemigo es adorarnos a nosotros mismos a través de la egolatría, a través del egoísmo, a través de la ambición y a través del poner la mira en las cosas de este mundo. A través de este tipo de actitudes, si sacamos a Jesucristo del centro, si sacamos la voluntad del Padre del trono de nuestro corazón y nos colocamos nosotros. Y entonces es enumeradas las cosas que hizo el Señor Jesucristo como una muestra de humillación al Padre primeramente, obediencia a la voluntad del Padre, desde el versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando ahí de que Jesucristo, cuando viene, nace de María, nace y es colocado en un pesebre, ¿verdad? En ese establo, en un acto de humildad, que el Rey del universo esté en pañales, para empezar, y en un pesebre. Estamos viendo a un Dios, a una segunda persona de la Trinidad, diciendo: no importa dejar mi gloria por un momento, dejar mis poderes anonadados por un momento, ¿verdad? O dejarlos humillados por un momento, para mostrar el amor a la humanidad. Por eso el canto, ¿verdad?, de las huestes celestiales, cuando le anuncian a los pastores que había nacido en Belén el rey de los judíos, dice, y lo cantamos, ¿verdad? Soy un son en alta esfera. Lo hemos cantado en Navidad, en esa tan bella época que tenemos como iglesia
de la Navidad, pero es una manera de emular lo que están diciendo los ángeles también, ¿verdad? Que Dios ahora tiene buena voluntad para con los hombres. Los pastores se aterraron de esta imagen, de la visión, ¿verdad? De los ángeles, pero dice, no teman, varones. Hay una buena voluntad de Dios el Padre para con todos los hombres. Y entonces en ese nacimiento el Señor está humillándose a sí mismo. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La humillación incluye en la vida del ser que se rebaja a sí mismo por amor, porque Jesús lo hace por amor, no por obligación. Dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. No era la obligación del Padre, no lo hace por el simple hecho de tratar de rescatar lo que ya hizo Él, que es la humanidad, sino por amor. Entonces la humillación en este sentido la tenemos que ver como un acto de amor de Jesucristo. Y Pablo invita a los cristianos a decir, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Les mencionaba ahorita que imagínese usted al Dios eterno, al Rey de Reyes, ¿verdad? Que no había participado en otro tiempo de esta carne, de esta vida, ¿verdad? Ahora en pañales. Y cuando digo en pañales, tenemos que entender ahora dependiente de su misma creación. El creador dependiente de su misma creación. En ese sentido, necesitó una madre que le cambiara los pañales, necesitó un padre que le enseñara tal vez a caminar, necesitó el auxilio de los padres, de sus padres, ¿verdad? Naturales, de su madre natural y su padre adoptivo, ¿verdad? Que es José, para que se desarrollara como cualquier otro ser humano lo hiciera. Entonces, yo creo que es el camino que el Hijo en la eternidad escogió por obediencia al Padre. Y ahora que está con Satanás y que le presenta la sugerencia de tomar otro camino fácil, hay una lucha. Hay una lucha porque como seres humanos yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno nos gusta padecer. De hecho, incluso, ¿verdad? Si a veces hacemos un listado de las oraciones que hacemos o de las peticiones que le hacemos a Dios en oración, muchas de ellas tienen que ver con pedirle al Señor que no nos permita pasar por sufrimiento. Y no está mal necesariamente. No está mal porque el mismo Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero añadió, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús está ante esa lucha. Está ante la lucha de caminar lo que el Señor le ha trazado para su vida y ministerio y escoger lo que se le presenta ahora como una sugerencia de Satanás. ¿Verdad? El escoger su propio camino y por lo tanto hacerse idólatra. Y la idolatría, hermanos, la idolatría va más allá que rendirle adoración a una imagen como de madera, de piedra, de yeso, o un dibujo. La idolatría no se resume solamente en ello, no se limita a ello. La idolatría, y lo vimos de hecho el domingo, cuando leímos el pasaje de Romanos capítulo 1, nos dice que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. La idolatría tiene que ver con la adoración a todo aquello que no es Dios. Esa es idolatría. Incluso el que dice que no cree en Dios, el que se considera ateo, si no adora a Dios, algo más, alguien más,
es el objeto de su adoración. ¿Me explico? Y entonces Jesús está diciendo, la respuesta por eso entonces de Jesús es, no, solamente al Señor, a Dios tu Señor adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, volviendo a Filipenses, nos dice el capítulo número 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podríamos decir, si Jesús no hubiese resucitado, pudiésemos haber dicho, ¿de qué valió? Si Jesús no hubiese resucitado. Pero la gran diferencia es que Jesús resucitó. Y por cuanto resucitó, entendemos que el Padre lo levantó de los muertos. Jesús no se resucitó a sí mismo. Por eso dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, y entonces lo que le ofrecía a Satanás le fue dado por el propio Padre. ¿Me explico? Muchas veces anhelamos tantas cosas, hermanos. Muchas veces anhelamos muchas cosas. Y poniéndonos a pensar, los hombres más ricos de este mundo, y no solamente los más ricos, la gente que ha tenido riquezas de manera injusta, ha decidido tomar el camino equivocado y erróneo. Todo aquel que tiene la riqueza de manera injusta ha escogido el camino de la propia glorificación y se ha convertido en un idólatra. Pero Jesús está siendo invitado en ese momento a rendirse al Padre para que al final de su ministerio, después de la cruz y después del tercer día de estar en la tumba, después de ser crucificado y estar en la tumba 3 días, ser exaltado por el Padre. Él pudo haber tomado la decisión de autoexaltarse, pero decide obedecer a Dios y Dios lo exalta. Ahí es donde recordamos, ¿verdad?, el pasaje de la palabra donde dice que el que se humilla será exaltado. La verdad de las cosas es que somos seres humanos con un gran deseo de ser reconocidos. Los seres humanos somos criaturas con un gran deseo de ser reconocidos. Y somos tentados muchas veces a que se nos reconozca. Y es parte de nuestra naturaleza. Pero muchas veces escogemos el camino de la autoexaltación y es un camino contrario al camino de Dios. Cuando Jesús toma el lebrillo, ¿verdad? Toma la toalla. Antes de ir a la cruz, está con sus discípulos en la última cena. Nos lo narra el Evangelio de Juan. Toma el lebrillo, toma la toalla. Les dice algo a los discípulos. Va a lavarle los pies y les dice, los reyes y los gobernantes de este mundo se enseñorean. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Sino que el mayor tiene que servir. Aquí todos tienen que servirse. Y así como yo les lavo los pies y los sirvo a ustedes, ustedes tienen que servirse unos a otros. Esto es lo que nos enseña Jesús. Que el camino a la exaltación no es la autoexaltación. Que el camino a la grandeza no es el autoproclamarse grande o el buscar el reconocimiento de este mundo, sino el obedecer a Dios. El que se humilla será exaltado. Vemos que se cumple en el Señor Jesucristo. Por eso vamos a darnos cuenta que cada vez que tiene algún tipo de presión a través de la familia, lo mencioné en un principio, a través de la sociedad o de la gente que está alrededor de él, a través de los discípulos mismos, él está bien firme en el camino que ha escogido y que él ha trazado el Padre. Él va viendo, él está con su vista dirigida a la cruz.
Y hermano, eso nos enseña algo muy claro. Y más en este tiempo en el cual ya después de 60 días de aislamiento nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, que no hay nada parecido a creernos que somos superhumanos, con la capacidad de nunca enfermarnos, de que no necesitamos de nadie. Nos hemos dado cuenta, los que en algún momento han pensado que se creen autosuficientes, se han dado cuenta que necesitan de alguien. Y nos hemos también dado cuenta que como iglesia, como hijos de Dios, debemos estar determinados a servir, no a buscar la gloria de los hombres, sino a servir para que en su momento, dice la palabra, seamos exaltados. Ahora, recuerden, hay un pasaje, ahorita me viene en la mente, permítanme buscarlo, creo que es Santiago. El capítulo número 4, versos 6 y 7, creo que aquí podemos entenderlo como también en la experiencia de Jesucristo en su lucha en la tentación con Satanás. Fíjese, capítulo 4, verso número 6 en adelante, dice, pero Él da mayor gracia. La gracia es un regalo, la gracia es un don, ¿verdad? Inmerecido. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué ocurre? Y huirá de vosotros. No se cumplió esto en la persona de Jesucristo. Dice que vino Satanás, le sugirió convertir las piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre. Vino nuevamente Satanás, le sugiere hacer una señal para que toda la gente lo vea y lo acepten como el Mesías, porque a sus ángeles guardará que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente regresa Satanás y le sugiere escoger el camino de la autoexaltación, por lo tanto el de la idolatría, la egolatría, y dice, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y en ese momento el diablo huye. ¿Por qué? Porque Él se somete a Dios. Él se somete al Padre. Santiago capítulo 4 lo dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces, hermanos, la tentación, las sugerencias de este mundo, porque el enemigo ciertamente ha implantado un sistema que no necesariamente, como se los dije, él personalmente viene a tentarnos, pero el sistema lo hace, el sistema que él está tejiendo, ¿verdad? No sabemos más de ellos, si tiene o no tiene, podríamos decirlo por ahí, ¿verdad? Algunos trabajadores o peones, ¿verdad? Trabajando directamente contra nosotros, eso no lo podemos saber, pero lo que sí dice la Biblia, no es nuestra tarea tratar de entender cómo es los niveles de potestades. No es nuestro deber entender los niveles de potestades del diablo y sus ángeles, pero lo que sí es nuestro deber es someternos a Dios, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo más importante? Someterse a Dios. Y vemos a un Jesús en esa última en esa última tentación, someterse a la voluntad del Padre. Hay la sugerencia de tomar el poder de todos los reinos de la tierra, pero se decide a someterse a Dios, y el Señor al final de su ministerio, al final de su muerte y después de 3 días en la tumba, Dios lo exalta. Y le es dado un nombre, dice Filipenses capítulo 2, verso 9, que es sobre todo nombre. Hermanos, a veces el diablo nos puede sugerir el mundo, el sistema, la familia, los compañeros de trabajo,
nos puede sugerir la riqueza en lugar de someternos a Dios. Hermanos, yo no tengo problema, no deberíamos tener problema con el asunto de las riquezas, con el asunto del dinero, con el asunto del trabajo, pero cuando el trabajo, cuando el dinero, cuando los bienes materiales se interponen en nuestra relación con Dios, es un problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no son los bienes materiales, el problema es que dice la palabra de Dios, y lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que muchas veces tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para entretenernos viendo por ahí alguna película, tenemos tiempo para entretenernos por ahí viendo alguna novelita, tenemos tiempo para acabarnos una serie de Netflix, pero no tenemos tiempo para ver un estudio, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para otras cosas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el que está sentado en el trono a veces no es Dios, que nos cuesta someternos a la voluntad del Padre, que queremos someternos a nuestros propios deseos. Jesús luchó con ello, pero Jesús se sometió al Padre. Y cuando Él se somete al Padre, el diablo huye. No huye el diablo, hermanos, diciendo palabras de fe. El diablo no huye diciendo palabra profética. El diablo no huye ungiendo con aceite las casas. El diablo no huye abriendo la Biblia en el Salmo 91 todas las noches para dormir tranquilo. El diablo no huye así, hermanos. El diablo huye cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no se me ocurrió a mí. Dice la Biblia. Lo vemos en Jesús. Jesús se somete al Padre y entonces el diablo huye. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No caiga, no ceda, sométase al Señor y el diablo tiene que huir. Estamos hablando obviamente del sistema, estamos hablando de este mundo corrupto, alejado de la voluntad del Señor, pero la promesa de Dios es fiel. Él da gracia a los humildes. Dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo le invito a que oremos en este momento. Mi Dios, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, mis hermanos en la fe. Cada día necesitamos de ti. Cada día, Señor, necesitamos de tu amor, de tu gracia, pero también necesitamos, Señor, que tú nos hables, pero que, Padre, sabemos que nuestra responsabilidad es no endurecer nuestros corazones. Al contrario, Señor, escucharte y obedecerte, someternos a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú en este momento nos des de tu gracia. Amén. Bueno, hermanos, voy a ver los comentarios por aquí, si hay comentarios. Muchas gracias.